Vamos a comenzar la charla de este mes del ciclo de Historia de la Óptica y este mes el conferenciante es Esteban Moreno Gómez, que es coordinador del Plan de Recuperación del Instrumentado Histórico del CSIC y que el título va a versar sobre Castellarnau y la introducción de la teoría de la microscopía de ave en España. Como siempre, voy a decir dos cosas. Cuando empecemos la charla, os pido por favor a todos que cerréis el vídeo y el micro y que solo podamos ver el micro y el vídeo del conferenciante. También decir, que lo decimos cada vez que lo hacemos, que esta charla pues se está grabando y que se colgará en el canal de YouTube del ciclo de conferencias de historia. Y ahora, como siempre, antes de empezar la charla, Sergio Barbero nos va a introducir el conferenciante. Sergio, cuando quieras. Buenas tardes a todos y gracias por venir una vez más. Y bueno, la conferencia de hoy es interesante porque dentro de nuestra ya dilatada trayectoria es la primera vez que se dedica a un instrumento al menos tan importante en la historia de la óptica como es el telescopio. Me estoy refiriendo al microscopio. Sin los avances de la resolución del microscopio que tuvieron lugar a finales del siglo XIX y XX, no se entienden los espectaculares progresos en medicina y biología del último siglo. Esteban nos hablará en esta charla sobre la figura de Castellarnau y cómo fue el principal impulsor de la teoría de Ernest Abbe, que fue muy importante en el desarrollo de la microscopía en España. La conferencia conviene recordar que está basada en un artículo de reciente publicación en compañía de Carolina Martín en la revista de Journal of History of Science and Technology, bajo el título La teoría de Abbe y su introducción en España, el uso de instrumentos para demostraciones científicas. Artículo que conviene tener en cuenta, ¿no? Y ya lo ha mencionado Jaume, Esteban Moreno realiza una labor encomiable desde el 2016 en la coordinación de un plan institucional dentro del Consejo para la identificación, recuperación y conservación de aparatos de interés histórico de este organismo. Y vale la pena mencionar que varios de estos instrumentos están estrechamente relacionados con la óptica. Por ejemplo, un telescopio que tenemos en nuestro instituto. Y esta labor además la compagina con una intensa actividad de didáctica y divulgación de la ciencia. Y además es autor de diversos trabajos sobre historia de la ciencia a través de la cultura material que suponen los instrumentos científicos. Y sin más, dejo la palabra a Esteban Moreno. Bueno, ante todo, daros las gracias al grupo de Historia de la Sociedad Española de Óptica, Sergio Barbero, a Jaume Escofet, a Toni Marzá, por todas las facilidades que me habéis brindado para que os pueda dar esta charla. Antes de empezar, también me gustaría, puesto que está centrada en trabajo, en esta charla en un trabajo conjunto con compañeras del Museo Nacional de Ciencias Naturales, agradecer evidentemente a la coautora del artículo, Carolina Martín, su trabajo y su dedicación al estudio y conservación de los instrumentos históricos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, en concreto a los del legado de Castellarnau, del que hoy hablaré, y también a Cruz Osuna y a Marta Enrubia, que son compañeras encargadas de la documentación, conservación y restauración de la colección de instrumentos históricos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, y no quería iniciar esta charla sin nombrarlas y sin agradecerlas todo su trabajo y toda la ayuda que me dan en mi día a día. Bueno, ya lo habéis comentado, coordino desde el 2016 el Plan de Recuperación Instrumental Histórico del CSIC y no quiero extenderme mucho en ello, pero simplemente el objetivo principal de este programa es pues estudiar y conservar el rico patrimonio instrumental que conserva el Consejo. Sé que es una labor compartida por miembros de la Sociedad Española de Óptica en sus diversas instituciones. Sé de las dificultades que tiene, pero también sé de las alegrías que da, sobre todo cuando el estudio de un instrumento antiguo, de un instrumento histórico, pues te permite conocer figuras como la que vamos hoy a ver, como la de Castellarnau, y entender mejor cómo se realizaba la ciencia y la investigación pues en distintas épocas de nuestra historia.
Bueno, sin más dilación, vamos a comenzar con el personaje central de esta conferencia, con Joaquín María Castell-Arnau. Nació en Tarragona, en el seno de una familia, se podría decir perfectamente, una familia acomodada, tenía relación con el ejército, tenía vínculos políticos, también tenía vínculos científicos. De hecho, Castell-Arnau en su niñez estuvo muchas veces en casa de un tío suyo que conservaba tanto la instrumental de laboratorio como colecciones de naturalistas del siglo XVIII y el siglo XIX. Es decir, fue una persona que desde muy pequeño tuvo acceso al mundo de la cultura, de la intelectualidad y sobre todo al mundo de la naturaleza y su estudio. Bien. Estudió ingeniería forestal en Madrid, en donde entonces estaba la Escuela de Montes, en Villaviciosa de Odón, y tras graduarse pues tuvo varios destinos y acabó en el servicio, en una comisión para el servicio del Pinar de Balsaín, que entonces estaba bajo propiedad, jurisdicción de la monarquía, de la corona. En este destino estuvo pues, desde 1872 hasta 1884. Ya veremos por qué es importante siempre en la biografía de Castell-Arnau todos estos años que pasó en Balsaín. Bien. Desde muy pequeño, pero sobre todo cuando llega a Segovia, Castell-Arnau se comporta más como un naturalista de la recién creada Sociedad Española de Historia Natural, que se había creado en 1871, que como el típico ingeniero forestal o ingeniero de montes. Aboga por la protección de los bosques, aboga por la reducción de la cuota de talas de los árboles de los bosques. De hecho, tiene muchos disgustos con el intendente de la Casa Real y con las personas que de alguna forma gestionaban la explotación forestal del Pinar de Balsaín y de los alrededores. Es decir, ya desde un primer momento choca con lo que se supone que debía de hacer un ingeniero del cuerpo de ingenieros forestales del Estado. Bien. En 1875 inicia sus primeros trabajos microscópicos, digamos, de una forma sistemática. Ya había comprado a principios de la década de los 70 un microscopio con unos pequeños, un microscopio francés, pero que no era un microscopio de investigación, un microscopio más bien de aficionado, pero resulta que al parecer tenía un caballo muy bueno y le ofrecieron una cifra enorme por ese caballo y él pues vio la oportunidad de venderlo y comprarse un microscopio gran modelo, un microscopio Nachet gran modelo con microscopio polarizador, con lo que vendría a ser un microscopio que también se podía utilizar en petrografía. Y con este microscopio y otras adquisiciones, pues empieza sus primeros estudios microscópicos sobre la estructura interna de distintas especies vegetales, en concreto de las coníferas. Bueno, con sus propios medios y leyendo la literatura que llegaba a su poder, pues era una persona que dominaba perfectamente el inglés, el francés y aprendió por su cuenta alemán, pues publica el primer estudio de histología vegetal hecho en España. El título de ese estudio es Estudio micrográfico del tallo del pinsapo, que fue publicado en 1880 en los anales de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Y lo interesante de ese trabajo es que es es el primer trabajo en España de esta índole, pero además también es uno de los primeros trabajos internacionales de ese estilo. ¿De acuerdo? Además de unas excelentes reproducciones de las observaciones microscópicas,
hechas con cámara clara, una cámara clara que asoció a este microscopio, son las ilustraciones que podéis ver en la foto. Además, realizó estudios con luz polarizada de las aureolas y de los poros de las estructuras del pinsapo en este caso, e intentó establecer, además, cosa que continuaría en otros trabajos, intentó utilizar esta estructura interna, estos estudios de estructura interna, para establecer una clave dicotómica que permitiera estudiar, digamos, la taxonomía de los vegetales y más cosas que llegó a hacer en posteriores estudios que ya comentaré. Bueno, resulta que ya a finales de 1883 consigue que el ministerio le sufrague una pequeña instancia de los primeros 3 meses del invierno en la estación zoológica de Nápoles y allá que se va, ¿de acuerdo? Simplemente deciros que antes de irse publica otro estudio más sobre otro estudio más del sistema micrográfico del sistema leñoso de las coníferas, ¿de acuerdo? Bueno, pues se marcha a Nápoles, a la estación zoológica de Nápoles, que había sido una estación, bueno, fue la primera estación internacional dedicada al estudio de la zoología marina. Fue fundada en el 82 por Anton Dohr, que fue un discípulo de Ernst Haeckel. Ernst Haeckel fue uno de los introductores de la teoría de Darwin en Alemania. Y, bueno, lo interesante de esta estación, bueno, aparte de eso, fue una estación pionera en el estudio de este tipo de seres vivos marinos, pues es que estaba muy bien dotada de instrumental, puesto que Anton Dohr era amigo de Ernst Haeckel, y la casa Zeiss la dotaba a buen precio, pues de buenos microscopios, de buenas cámaras fotográficas y montajes, tanto verticales como horizontales, para fotografía de preparaciones, etc. Estaba además muy bien dotada, porque había conseguido unos buenos donantes, tenía tanques, acuarios, bombas de filtro, bombas de extracción de agua, en fin, estaba a la última de lo que se consideraría en el futuro, digamos, el paradigma a repetir como instalación científica excepcional para la zoología marina, ¿no? Bueno, una cosa que no quiero dejar de decir es que esta estación también es pionera en lo que se llamó en sistema de mesas, y es que parte de la financiación la conseguía mediante el cobro a las instituciones o a los gobiernos de los científicos que la visitaban de una tasa, y a cambio el científico que la visitaba, en este caso Castellano, por ejemplo, pues disponía de no solo, digamos, la tabla, una mesa de trabajo con instrumentación, sino además técnicos, asistentes, bibliotecarios, etcétera, a su disposición. Bueno, entonces era, la verdad, una estación a la que cualquier naturalista de la época quería ir. Y como ya Castellarnau se desarrollaba más su faceta de naturalista que digamos, de experto en política forestal, pues allá que se fue. Se empapó de todo lo que pudo sobre técnicas de preparación microscópica, tinciones, estilos de cortes, inclusiones en parafina, tipos de fijaciones y tintes, y sobre todo de cómo preparaban las fotografías, las microfotografías en el taller que tenía un tal Petersen allí en la estación zoológica de Nápoles. Bueno, evidentemente amplió sus conocimientos en microscopía, aunque ya llevaba 5 o 6 años estudiando por su cuenta todo lo que le llegaba de microscopía, y en cuanto regresó de Nápoles, pues el año siguiente publicó un informe que se llama La Estación Zoológica de Nápoles y sus procedimientos para la conservación y examen microscópico de animales marinos. Bueno, este informe fue inmediatamente traducido al francés por la revista Microscopía de Francia, porque, bueno, pues
los estudios y las técnicas que se utilizaban en la Estación Zoológica de Nápoles eran muy conocidos, pero al mismo tiempo muy herméticos. Si no ibas allí no te enterabas de cómo se hacían las cosas, ¿no? De hecho, no acabó de gustarle de todo al director de la estación, a Thorndon, esa publicación, aunque bueno, nunca se lo recriminó del todo, pero es una publicación muy extensa y que fue pues muy apreciada en círculos no alemanes, en este caso en círculos franceses, ¿no? Bien. Según regresa de Nápoles, Castellarnau cesa en la comisión que tenía en el Pinar de Balsaín. Bueno, las razones son variadas, pero principalmente pues, sus constantes enfrentamientos con los gestores de la explotación de árboles y quizás también su interés ya en dedicarse plenamente a la investigación micrográfica, pues hace que abandone la estancia que tenía en Balsaín y se traslada a Segovia. Como ya había publicado bastantes artículos, 3 artículos sobre estudios micrográficos de especies vegetales y además el mismo año que publica su informe sobre la estación zoológica en Nápoles, publica una obra importantísima que es sobre microscopía, que es visión microscópica, notas sobre las condiciones de obra sobre la imagen, pues consigue, porque Castellarnau en su vida siempre tuvo muy buenos contactos, era una persona muy bien relacionada, tanto con el poder económico como con el poder político, como con la misma monarquía, pues consiguió que aunque no se llevaba del todo bien con muchas personas que mandaban en la Junta de Montes, o sea, muchos superiores suyos en el Cuerpo de Ingenierías de Montes, pues consiguió que se creara una comisión para el estudio micrográfico del sistema leñoso de las especies forestales en España. Y evidentemente, como el que más había publicado sobre este tema era él, pues quedó comisionado y se tiró los siguientes 15 años, hasta 1900, realizando estudios para esta comisión de estudio micrográfico. Bien. Hablaré un poquito sobre el libro Visión microscópica un poquito más adelante. Simplemente deciros que ya en esta época, en 1885, cuando comienza sus trabajos para la Comisión del Estudio Micrográfico, pues ya es un prestigioso histólogo vegetal, es uno de los pioneros en emplear técnicas micrográficas en este tipo de especies en España, también en emplear la fotografía, y además es ya reconocido como uno de los primeros defensores de la teoría de Avi en España, ¿de acuerdo? Aquí tenéis una lámina de esta publicación que un poco más adelante se entenderá o intentaré que se entienda un poco mejor. Bien, unas breves pinceladas sobre Avi o Avi. Bien, al contrario de Castellarnau, los inicios de Avi son más bien humildes. Él nació en una familia bastante humilde, una familia de trabajadores. De hecho, pudo estudiar gracias a que el capataz de la empresa donde trabajaba su padre, pues se convenció de que el chaval valía para los estudios y fue él el que le pagó los estudios de secundaria. La familia no podía pagarlos. Bueno, nunca mejor hecho. Acabó doctorándose en Göttingen en física, especializado sobre todo en diseño de instrumentos de precisión y en teoría y estadística de errores. Y bueno, pues en 1873 publica la teoría del microscopio y la percepción microscópica, traducido del alemán, en el que básicamente y en resumen pues expone cómo es la difracción de la luz el que debe ser el fenómeno central a la hora de diseñar microscopios. Bien, en mi opinión, su teoría produce una revolución tecnológica, dado que impulsa la forma de construir microscopios desde entonces, y además esa nueva gama de microscopios hechos bajo los diseños de Avi da un impulso decisivo a casi todas las ciencias que utilizan la microscopía como técnica, desde la biología, la geología, hasta la medicina, ¿de acuerdo?
Bien, vamos a ver un poquito más sobre Abbe y Zeiss. Se conocen en 1864, que es cuando le convence para que trabajen juntos. Y bueno, decir un poco que la empresa Zeiss pues, se había fundado en 1846. Se fundó como un taller de mecánica y de óptica de precisión para hacer en principio microscopios portátiles, ¿vale? Ya desde el principio Zeiss, que era una persona muy inteligente, siempre estuvo en contacto con miembros de la comunidad científica. Esto es una cosa que ya a mediados del 19 es muy común en las empresas alemanas, aunque fueran de pequeño o mediano tamaño. Lo que ahora se llama un staff científico en empresas grandes, en Alemania empezaba a ser una cosa normal. Y Zeiss pues era uno de ellos, ¿de acuerdo? De hecho, Zeiss también conocía a Haeckel, del que os he hablado anteriormente, conocía a Schliemann, a Schleiden, a Schwann y a Schleiden, que son los autores de la teoría celular. En fin, tanto por las influencias que siempre se dan como impulso a la industria desde el mundo académico, como desde un punto de vista meramente comercial, Zeiss quería saber cuáles eran las inquietudes y las necesidades de los que luego iban a utilizar los microscopios, que eran los naturalistas de la época, ¿no? Bien, Abbe se preguntaba, cuando empezó a trabajar para Zeiss, Abbe se preguntaba por qué la teoría que explica de un modo convincente cómo funciona un microscopio, después de que éste está construido, cómo esa misma teoría no se puede aplicar para el diseño de su propia fabricación. Es decir, se podía explicar cómo funciona un telescopio y se podía utilizar esa teoría para construir buenos telescopios, pero no funcionaba lo mismo con los microscopios. Eso le tenía bastante, por así decirlo, embutido en una duda, y para resolverla pues desarrolló un verdadero plan de investigación en la empresa Zeiss, del que os voy a comentar algunas pinceladas. Bueno, los trabajos de Abbe para mejorar la calidad de los microscopios le llevaron a profundizar en los fundamentos físicos del funcionamiento de un microscopio, ¿no? Bien, aunque la teoría de la luz predice los fenómenos de difracción, pues Abbe se da cuenta de que esos mismos fenómenos de difracción no se han tenido en cuenta para el diseño de los microscopios. Entonces, lo que se da cuenta es que este efecto es muy importante, es muy relevante y no se ha tenido en cuenta principalmente para el diseño de las lentes más importantes de un microscopio, como son los objetivos, ¿de acuerdo? Bien. Con esta colaboración entre Zeiss y Abbe se pone fin a la fabricación artesanal de microscopios. En aquella época, aquí lo podéis ver en una foto de un propio taller de Zeiss en 1864, justo cuando Abbe empieza a trabajar en la empresa, que la fabricación de lentes, o sea, la fabricación de microscopios en general, pero sobre todo de las lentes en particular, era totalmente artesanal. Incluso se podría decir que era utilizando un sistema de ensayo-error. Se pulía la lente hasta un diámetro aproximado y se probaba. De hecho, aquí lo podéis ver en la foto. Tenéis al capataz de primera, que está sentado con un microscopio delante, y luego tenéis a un ayudante de primera, que es el que está en el otro extremo, que es un chaval adolescente, y dos niños que son aprendices, que están con el torno puliendo las lentes, que luego le dan al capataz y que él las prueba directamente en el microscopio. Bueno, esto es, además de que no es un método científico para construir lentes, pues es que también impedía un desarrollo industrial de este tipo de instrumentos, ¿no? Bien, el programa de investigación de Abbe condujo principalmente a nuevos instrumentos que permitieran mejorar este proceso. Pues focómetros, refractrómetros, que los mejoró, apertómetros, espectrómetros. También estudió las distintas técnicas de iluminación
y por supuesto, no dejó de interesarse por nuevos materiales para las lentes, nuevos vidrios ópticos. De hecho, hay una anécdota muy curiosa, y es que Abe se enteró de un tipo de fluorita que habían descubierto muy transparente en los Alpes, ahora mismo no recuerdo si suizos o austríacos, pero me creo que eran suizos, y allá que se fue. Entonces hay una foto de Abe en una campaña en mitad de en una cabaña en mitad de los Alpes, y fue con geólogos de la zona para que le dieran muestras de este tipo. Abe es uno de los primeros en utilizar fluorita en sus lentes, ¿de acuerdo? Bien, evidentemente se acaba asociando con Scott y con los vídeos de Scott, y bueno, en resumen podríamos decir que la asociación de Zeiss y Abe supuso a nivel científico importantes mejoras que acabaremos de ver, que ahora veremos. Por supuesto, supuso una nueva teoría que explicaba la formación de la imagen en un microscopio, y a nivel económico y práctico para los intereses de la empresa, pues supusieron que a finales de ese mismo siglo, todos los competidores de Zeiss, desde la Reicher, la Nachet francesa, las Bausch & Lomb americanas, etcétera, todos tenían incorporados en sus catálogos todos los inventos que había hecho Abe en la empresa, con el siguiente royalty para Zeiss, dado el pago de patentes, etcétera. Bueno, es decir, a eso es a lo que yo me refiero con una verdadera revolución tecnológica. Bien, brevemente, algunos aspectos sobre la importancia de la teoría de Abe. Son muy importantes las razones que argumentó Abe para defender su teoría, de la que hablaremos ahora mismo, pero todas ellas giraban en torno a una cuestión que siempre ha estado, desde Leeuwenhoek hasta Hooke, siempre ha estado en el centro de todas las discusiones sobre estudios microscópicos, y es: ¿realmente lo que vemos con el microscopio es lo real? Es decir, ¿hasta qué punto hay una veracidad de la imagen que vemos en el microscopio? Bien, ya hemos dicho que lo principal, lo original en el trabajo de Abe es incorporar el fenómeno de la difracción que sufre la luz cuando se ilumina el objeto que se observa en el microscopio. Abe demostró que la incidencia de la luz en esa muestra que se observa hace que la estructura y la superficie de esta muestra difracte esos rayos, y que es la cantidad que esos rayos difractados acaban penetrando en el objetivo la que determina la resolución y, por lo tanto, la calidad de la imagen. Bien, aunque la teoría ondulatoria de la luz predecía todos estos efectos de la difracción, pues no se habían tenido en cuenta, como he dicho anteriormente, en el diseño de los microscopios. Entonces, bueno, lo importante es que Abe se da cuenta y demuestra de que ese cono de rayos difractados por la muestra que entran en el objetivo, pues convergen en el plano focal posterior del objetivo separados en una relación angular constante en función de la longitud de onda que tienen. Es decir, que lo que generan eso es lo que se llama un espectro de colores, ¿no? Y que jugando o limitando el aspecto de ese espectro, es decir, jugando con la cantidad de rayos difractados que entran en el objetivo, pues se ven verdaderas variaciones en la calidad o en la resolución de las imágenes. Lo que viene expresado aquí en esta imagen que tenéis aquí, en el que, por ejemplo, esto sería el plano focal, el espectro, en este caso circular, del plano focal de un objetivo, en el que se ve claramente que se ha permitido pasar los suficientes rayos difractados como para que generen un espectro de orden cero y alrededor un espectro de primer orden, y como si ocluimos, por ejemplo, y esta es la imagen que vemos, en este caso de una diatomea, de la Proxima angulatum, que ahora hablaremos de ella,
y que, sin embargo, si mediante un diafragma omitimos parte de esos rayos difractados que penetran en el objetivo, es decir, que solo entren los rayos no difractados o los de orden cero, pues veis cómo afecta enormemente a la resolución de la imagen. Lo mismo ocurre con la longitud de onda que se utilice. No es lo mismo longitudes de ondas cercanas al azul o al verde, que permiten mejores observaciones, que longitudes de onda cercanas al rojo. En cualquier caso, este tipo de debate, como Abbe siempre se dirigió a los naturalistas, de hecho Abbe publica su teoría en una revista de microscopía anatómica del doctor Max-Schulz, pues lo que él pretendía era poner con ejemplos, en este caso la Velocima angulatum, que es un tipo de diatomea, poner con ejemplos cotidianos para estos naturalistas la razón por la que era importante tener en cuenta el fenómeno de difracción a la hora de diseñar un microscopio. Bueno, Abbe desarrolla una serie de conceptos, la apertura numérica, que es una especie de... es un parámetro que mide la cantidad o el orden, sí, la cantidad de luz que entra en el objetivo, ¿vale? Es un parámetro adimensional que él deriva, o sea, anteriormente se utilizaba la apertura angular, pero él considera que es más apropiado utilizar la apertura numérica y lo relaciona con el índice de refracción del medio y, por supuesto, con el ángulo, el semiángulo de los rayos que entran en el objetivo. También desarrolla el concepto de resolución de un objetivo, como la distancia mínima entre dos objetos para que sean distinguibles como tales y no como solo uno, el límite de resolución, es decir, una serie de conceptos que no voy a entrar a detallar, pero que son los que desgrana en esta teoría que presentó, como os he dicho antes, en 1873. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar. Tampoco quiero dar demasiado a este tema, pues de hecho sabéis mucho más vosotros que yo de esto. Bien, cuando Abbe presenta su teoría, no recibe la aceptación que la historia a posteriori ha visto que merecía, ¿no? Bien, en su momento tuvo, vamos, distintas acogidas, pero principalmente la teoría no fue bien entendida o no fue bien aceptada en el seno de la Sociedad Microscópica de Londres, de la Royal Microscopic Society, que era una sociedad que se creó en 1839. Según según Köhler, uno de los científicos que trabajó en Zeiss, que lo recordaréis por el sistema de Köhler de iluminación de los microscopios, durante casi 50 años hubo mucha gente en el seno de esa sociedad que no aceptó la teoría de Abbe. Bueno, vamos a ver rápidamente los distintos motivos que se han dado, los historiadores de la ciencia han dado para esta resistencia, ¿de acuerdo? Era muy importante para Abbe tener el apoyo de esta Real Sociedad, puesto que la mayoría de las publicaciones científicas de la época de microscopía estaban en Inglaterra, aunque ya Alemania empezaba a ser una potencia científica potente, pero sobre todo todavía la industria inglesa y francesa de microscopios vendía más, no era mejor, pero vendía más que la alemana, ¿no? Bueno, en primer lugar, el artículo, el trabajo de Abbe fue leído por Fripp en la Sociedad Microscópica de Bristol y Fripp, que era médico, no era físico, no hizo una buena traducción del trabajo de Abbe y además omitió partes muy relevantes, por ejemplo, todo lo relativo a la longitud de onda de la luz, al tipo de iluminación, que como hemos visto son muy relevantes, ¿no?
También, al parecer, se le ha criticado la ausencia de un desarrollo matemático en su escrito original, aunque eso Abe lo subsanó en posteriores publicaciones. También que la audiencia a la que iba dirigida en principio este trabajo, que eran naturalistas, tenían dificultades para la comprensión de algunos de los conceptos expuestos o propuestos por Abe. También se ha argumentado sobre el secreto industrial. De hecho, hay un historiador de la ciencia, Auerbach, de principio del siglo XX, que él sostiene que Abe ya había desarrollado su teoría en 1870, pero que se la guardó unos 3 años para dar, en connivencia con Zeiss, por supuesto, para dar ventaja a la empresa, dado que ya estaban aplicando esos nuevos conceptos en el diseño de lentes y iba a dar, como luego ocurrió realmente, una ventaja industrial a la empresa Zeiss, que luego se traduciría en una ventaja comercial, como también sucedió. Bien, hay también algunos aspectos que hablan de un error que en su manuscrito original cometió Abe, una especie de confusión sobre la formación de la imagen observada. Él pensaba que era una mezcla entre 2 imágenes, entre la del espectro y otra más, pero bueno, luego también se desdijo. Fue una especie de engorro del que no conviene demasiado extenderse. Y luego también pues, han arguido razones culturales y de cierta resistencia corporativa pues, por parte de la industria inglesa y de la comunidad científica inglesa, y esto lo han dicho también los propios historiadores de la ciencia inglesa. A ese respecto, pues, por ejemplo, podría deciros que según Bradbury, la gran mayoría de los microscopistas ingleses no tenían realmente interés por la teoría del funcionamiento de un microscopio y simplemente se conformaban con mejorar el aumento de las observaciones y así poder discutir entre ellos entre las diferencias anatómicas que encontraban en los especímenes, ¿no? Sin embargo, este mismo autor inglés, repito, Bradbury, pues sostiene que los microscopistas alemanes ya utilizaban los microscopios en áreas mucho más aplicadas, como la patología y la citología, habían desarrollado muchas técnicas de tinción y de preparación de muestras, y que para ellos sí era más relevante el poder de resolución de los microscopios. Bueno, al margen de todo esto, que es todavía fuente de debate entre los historiadores de la ciencia, el caso es que al principio la teoría de Abe pues, no fue bien admitida en Inglaterra, ¿no? Bien, esto empieza a cambiar un par de años después cuando Ersad se va a Londres. En principio se va con motivo de la organización de lo que fue la primera exposición internacional de aparatos científicos, que se desarrolló allí en Londres en 1876. Él iba, por parte de la empresa, él iba a mostrar los instrumentos que ya habían desarrollado y que utilizaban este nuevo tipo de lentes y este nuevo tipo de diseño de microscopios. Iba para presentarlos, es decir, para vender a los científicos el nuevo producto y al mismo tiempo para testar a la competencia. Pero sabiendo que iba para allá, el que entonces era el tesorero de la Sociedad Microscópica de Londres, Stephenson, pues hizo, junto con otros microscopistas, por reunirse con él, ¿no? Y esto cambió bastante, digamos, la prensa que las ideas de Abe tuvieron a partir de entonces en Inglaterra. Porque en esta sesión, en esta pequeña sesión privada que dio Abe a Stephenson y a otros cuantos microscopistas de la sociedad, pues Abe les mostró el funcionamiento de sus microscopios nuevos y además les enseñó, mediante una serie de instrumentos de demostración, las partes más intrincadas y más difíciles de comprender de su teoría. Es decir, se la demostró. Pues se llevó microscopios a los que quitó el ocular para que se pudiera ver con su propia vista cómo se formaba el espectro de difracción.
Se llevó una serie de placas de difracción preparadas por él, en el que tenía, ya se sabía el dibujo, la celosía o el motivo y la separación que tenía ese motivo para ver cómo variaba esa muestra en función de que se le fueran ocluyendo distintas partes del espectro de difracción. Se llevó lo que luego se ha venido a llamar el aparato de difracción de Abbe, que es este que tenéis aquí en imagen. Básicamente es un objetivo con una serie de ranuras donde se pueden incrustar distintos tipos de diafragmas para ocluir esta parte como he dicho, del espectro de difracción y una serie de muestras preparadas, ¿vale? Y también microscopios de demostración, aunque estos no se los llevó a Londres, los desarrolló un poquito más tarde. El caso es que Stephenson quedó encantado. No tardó ni un mes en publicar y presentar ante la sociedad microscópica lo que había aprendido de Abbe, los 5 experimentos que había aprendido de Abbe, y además adjuntó a esos experimentos pues una serie de diagramas y de láminas muy aclaratorias sobre cómo desarrollar estos experimentos. Entonces ya, por lo menos en lo que es la junta directiva de la sociedad microscópica inglesa, empieza a cambiar esto. Ya su presidente, Crisp, ya era un defensor de las ideas de Abbe y además se quejaba mucho de que los microscopistas ingleses tuvieran esa especie de apatía por desarrollar estas ideas y por entender estas ideas, pero con esto empieza a cambiar la dinámica, aunque aún así tardó bastante, ¿de acuerdo? Bien, volviendo a Castellarnau, vamos a ver cómo Castellarnau introduce la teoría de Abbe en España, de qué medios se valió, qué mecanismos utilizó y cómo le situaron a él en el debate de las ideas de Abbe, tanto en España como en el lugar donde se desarrollaba, digamos, la historia, lo que ahora llaman la historia de la ciencia central, no en la periferia como en España, sino en Alemania y en Inglaterra. Bien, como hemos visto, Castellarnau ya se interesó desde joven por la microscopía, pero ya desde mediados de la década de 1870 ya está suscrito a distintos boletines de distintas revistas de micrografía, o sea, a la inglesa, a la francesa, a la alemana y a dos americanas en concreto. Él mismo reconoce en sus memorias que la primera traducción que lee es la de Fripp, esta que os he comentado que había ocluido bastantes partes importantes del original de Abbe y que además poco después traduce por su cuenta el trabajo original de Abbe y él confiesa que no lo entendió del todo bien hasta que lee esa pequeña publicación que hace Stephenson, de la que acabamos de hablar, ¿no? Bien, él mismo nos dice también que después sigue los trabajos que hizo Abbe desde el 79 al 83, ya relativos a la iluminación central y oblicua, a los distintos condensadores para iluminar bien la muestra, y que se pone sistemáticamente a recrear todos los experimentos que propone Abbe para entender mejor su teoría. Y por supuesto, como ya hemos dicho, como Castellarnau era un hombre que afortunadamente para él, bueno, y para la ciencia española, disponía de medios económicos por su propia cuenta, pues se montó un verdadero laboratorio a la última de todo el instrumental que había en la época. De eso nunca le faltó a Castellarnau. Él se hacía con todos los instrumentos más punteros de la época y con todos los aparatos de demostración que pudiera necesitar, ¿no? Bien. Ya por los trabajos que había realizado de micrografía vegetal y su trabajo sobre visión microscópica, pues ya le había granjeado fama en España de experto microscopista. Pero es que además el trabajo de visión microscópica, el publicado en 1885, llega a oídos de Frank Cripps, que era el presidente de la Real Sociedad de Microscopía inglesa,
y la verdad es que en un editorial en esta propia revista, Cripps pues dice básicamente que es probablemente la mejor obra de síntesis que se ha hecho sobre AVE, que se sorprende y al mismo tiempo le da envidia que se haya hecho esa síntesis, esa obra en español, que el último idioma en el que se esperaba que se pudiera hacer una síntesis tan buena de la obra de AVE, y que recomendaba a sus apáticos colegas de la sociedad que no querían entender o no querían aprender o no querían, de alguna forma, intentar comprender la teoría de AVE, pues que espabilaran, y que si no, pues que se leyeran el Tratado de Castellarnau si les daba pereza leerlo en alemán. Es una cosa curiosa, pero está escrito por el presidente de esta Real Sociedad sobre un autor español. ¿De acuerdo? A esto tengo que decir que uno de los discípulos de Castellarnau, Domingo de Urueta, dirá unos años después que conoció directamente a AVE, porque trabajó para Zeiss en algunos proyectos, que el propio AVE conocía la obra de 1885 de Castellarnau y que la consideraba una excelente publicación, y que además le recomendó a Urueta que no buscara nada fuera en el extranjero, porque en esa obra tenía perfectamente sintetizada y muy bien explicada su teoría. Bueno, en Segovia, la primera, digamos, piedra entonces que pone en el camino, el primer hito, que pone en el camino Castellarnau para introducir la teoría de AVE en España, por supuesto, es la publicación de 1885, Visión microscópica. Como él ya había creado en Segovia un laboratorio muy, muy importante y muy bien equipado, al que, por cierto, iban naturalistas de todo tipo a pedirle ayuda, consejo y a que les enseñara cosas. El propio Francisco Quiroga lo reconoce en varias de sus publicaciones. Francisco Quiroga era catedrático de cristalografía en aquella época y uno de los geólogos más eminentes que hemos tenido. Pues él llega a decir que en unos días con Castellarnau aprende lo que había necesitado años. ¿De acuerdo? Bien. Otra de las razones de los hitos o de los trabajos de Castellarnau en apoyo de la difusión de la teoría de AVE en España son las conferencias y las charlas, ¿de acuerdo? En concreto, en 1910 la Junta de Ampliación de Estudios se solicita que imparta un curso de ampliación de microscopía denominado Teoría de la Formación de la Imagen en el Microscopio. Bien, esto es muy importante porque la JAE se da cuenta de que necesita cursos de ampliación sobre distintos tipos de técnicas microscópicas, sobre microscopía en general y distintas técnicas para sus estudiantes, tanto de biología como de geología, principalmente. Entonces, crea una serie de cursos de ampliación, un curso con distintas asignaturas, ¿no? Y una de ellas la imparte Castellarnau, otra la impartió Cajal, sobre preparaciones y estudios sobre el sistema nervioso. Otra la imparte el propio Domingo de Urueta sobre fotomicroscopía y preparaciones microscópicas para la fotografía. Es decir, la JAE, en línea con lo que ya 20 años antes había propuesto la Sociedad Española de Historia Natural, quiere impulsar los estudios microscópicos entre los científicos españoles. No olvidéis, esto lo hago como un paréntesis porque no es el objetivo de la charla, que hasta bien entrado la mitad del siglo XIX, en 1860, el microscopio era prácticamente un utensilio que ni siquiera se utilizaba en las facultades españolas. ¿De acuerdo? Había microscopios, pero o nadie los sabía usar o no se utilizaban. Cual era terrible, y fue una quizás de las razones por la que España tuvo un pequeño retraso en la aceptación, por ejemplo, de la teoría celular, de la que he hablado antes, ¿no? Bueno, pues en estos cursos Castellarnau son cursos teórico-prácticos. Castellarnau pues despliega pues todo su conocimiento y además propone a los estudiantes experimentos prácticos que hacen in situ, con los aparatos de difracción que hemos visto antes y en concreto con este aparato que veis aquí en la imagen, que es un microscopio especial o un microscopio de demostración
propiedad del propio Castellarnau, ¿de acuerdo? Que veremos un poquito más adelante cómo se utiliza, ¿de acuerdo? Bien, tras ese ciclo de conferencias, que fue muy importante y además muy sonado mediáticamente en aquella época, este curso se impartió en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, que entonces dirigía Ignacio Bolívar. Ni que decir tiene que Bolívar también es uno de los impulsores en el uso de microscopios, tanto en las ciencias naturales como en la entomología en particular. Pues la Junta de Ampliación de Estudios publica una obra que redacta Castellarnau con motivo de las notas de este curso que imparte. Bueno, esta obra se llama igual que el curso, Teoría de la formación de la imagen en el microscopio, y ya digamos que es la obra culmen de Castellarnau sobre la microscopía. Ya es un tomo de más de 400 páginas. Si el anterior tomo de visión microscópica tenía solo 4 o 5 diagramas y una lámina, pues este tiene decenas de diagramas y de láminas. Y bueno, pues aparte de la parte de óptica, de la dióptrica, de la marcha de rayos, etcétera, en un microscopio, pues además se expanden explicaciones sobre la teoría de Abbe, y tiene una última parte, digamos algo más de un tercio del libro, está dedicado a experiencias para realizar con microscopios o con este tipo de aparatos y entender mejor la teoría de Abbe. Decir que también unos años después, en 1918, Castellarnau ya volverá a presentar este tema en una serie de conferencias en la residencia de estudiantes, pero ya, digamos, no, hace también una pequeña publicación, pero ya no es tan extensa, ni tan original, ¿no? Para Quiroga, este último trabajo, el de Teoría de la formación de imagen en microscopio, es la obra culmen de Castellarnau. Bien, Castellarnau utiliza en este curso de la JAE un microscopio especial, microscopio de demostración, o como se ha llamado aquí cuando se catalogó, difractoscopio. Es decir, no es más que un microscopio en disposición horizontal, ¿de acuerdo? Aquí tenemos lo que vendría a ser el condensador de la luz, aquí es donde se pondría la muestra, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una platina para poner diafragmas, este sería el objetivo, y luego al final del objetivo tiene una especie de telescopio para ver la muestra, que aumentaría un 5 o un 6, y luego, que es abatible, pues se puede quitar y poner este pequeño anteojo que pone OK, que es para ver el espectro de difracción, ¿de acuerdo? Entonces, este aparato que ya se describió por primera vez en el 1893 en una publicación de Zeiss, es un aparato diseñado por Abbe para que sea más cómodo que los estudiantes o que los que quieran aprender la teoría de Abbe puedan ver el espectro de difracción y puedan jugar, por así decirlo, con las distintas posibilidades que tienen los diafragmas, un sistema de diafragmas lineales o circulares, para ocluir esas partes y ver cómo eso afecta a la resolución de la imagen, ¿no? Además, incluía preparaciones originales, digamos, ya tenían claras las disposiciones de las líneas y el espaciado entre ellas, ¿no? Brevemente os voy a enseñar cómo hemos utilizado este aparato en el Laboratorio de Recuperación de Instrumental Histórico, pues evidentemente con medios actuales, una fuente de iluminación actual, una lámpara halógena de 5 voltios, y luego pues cómo hemos acoplado tanto a lo que vendría a ser el ocular una cámara microscópica, y cómo luego, quitando el ocular, hemos incorporado otra cámara microscópica que enfocaba al plano focal posterior al objetivo para ver el efecto, el espectro de difracción. Aquí os muestro, por ejemplo, con la preparación original 3, como si se deja pasar tanto el espectro de orden cero como el espectro, ambos espectros de primer orden, pues tenemos una resolución bastante apreciable de esta preparación, de esta celosía, y si ocluimos los espectros de primer orden, como esto pierde evidentemente mucha nitidez. En este caso utilizamos un diafragma lineal, y por eso el espectro es lineal. Aquí otro ejemplo con la preparación número 4, donde utilizamos un diafragma circular,
con la misma pues se dejan pasar al objetivo rayos difractados que se traducen en un espectro de primer orden, y vemos esta resolución de esta preparación. Y si solo dejamos pasar el rayo central, el rayo no difractado, el espectro de orden cero, pues pierde mucho. Bueno, bien. Para terminar, me gustaría pues dar unas pequeñas pinceladas de lo que ha supuesto Castellarnau en la ciencia española del 19 y del 20. Bueno, ya hemos visto que podemos dividir su carrera en dos partes. La carrera investigadora, que son los 25 años que van desde que vuelve de Nápoles hasta que cesa la Comisión Especial para Estudios Micrográficos de Especies Leñosas. Y luego una segunda época que dura 40 años, más de 40 años, que es, podría decir, como cargos de política científica y gestión científica. Castellarnau realizó a lo largo de su vida más de 60 publicaciones científicas, y una cosa que es para mí curiosa, porque a partir de mediados del siglo XX ya no se da en los científicos, es que es muy polifacético. Castellarnau tiene estudios desde histología vegetal, óptica y micrografía, por supuesto. Tiene publicaciones sobre evolución, sobre ornitología, sobre paisajismo, sobre historia y arqueología, sobre ordenación forestal, que era en principio su quehacer. Era, digamos, un científico muy polifacético, lo que vendría a ser un científico ilustrado del Renacimiento, si queréis, pero que por avatares del destino pues acabó siendo muy importante en la introducción de esta teoría tan novedosa en España. Bien, a partir ya de 1900 pues se dedica a tareas más organizativas dentro del sistema español de ciencia y en este caso de la ingeniería de montes. Pues dirige la Escuela de Montes, donde la había estudiado, preside la Junta de Montes también, por supuesto. Fue vocal de la JAE desde 1930 y formó parte de distintos patronatos. Por ejemplo, uno de los patronatos de los que formó parte fue el que dio lugar al Instituto Nacional de Física y Química. En 1934 la Academia de Ciencias le otorga la medalla Echegaray al método científico, que es la foto que corresponde a esta diapositiva, que podéis ver aquí a Castellarnau entre Leonardo Torres Quevedo y el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, de entonces, en 1934. Presidente de honor de la Sociedad Española de Historia Natural, presidente de la Academia de Ciencias. Es decir, ya es una parte de gestión y de recibir pues compensaciones y premios por su carrera científica, ¿no? Bueno, como conclusiones finales me gustaría simplemente pues enumerar unas pocas. Primero, en primer lugar, que Castellarnau fue un ingeniero forestal atípico. Fue un científico muy común en su época, en el sentido de que tocaba bastantes palos. Eso ya con la especialización de la ciencia después de la Segunda Guerra Mundial es más difícil de ver, pero desde luego lo que no fue es un ingeniero forestal típico, ¿vale? De hecho, yo sostengo que muchos de los honores que se le concedieron dentro del escalafón de los ingenieros de montes fue por el prestigio que ganó en otras disciplinas. Entonces, pues no les quedó más remedio que asumir que pues era un outsider, una persona que iba por libre, pero que era un portento y que había que tenérselo en cuenta, ¿no? Bueno, fue un gran maestro de microscopistas y esto es una cosa interesante, uno de los primeros guadarramistas. Es decir, guadarramistas entiendo a estas primeras historiadores de la naturaleza que utilizaban la Sierra de Guadarrama para realizar excursiones, para realizar debates en torno a principios de geología, de biología, de evolución, pues desde los pioneros de Francisco Giner de los Ríos hasta los geólogos como Quiroga, Bolívar también hizo excursiones por allí. Bueno, pues Castellarnau fue uno de los primeros guadarramistas, pero porque se dedicó principalmente a velar por los bosques de Balsaín y porque además
entre sus encargos estaba irse de excursiones con la familia real. Hay muchas por ahí, fotos interesantes de Castellarnau en monterías y excursiones con el rey, con la reina Isabel II, cuando ya no era reina, con la infanta Ana, etc. Bien, desde muy pronto se granjeó prestigio internacional por la difusión y síntesis de la teoría de Abe. Ya hemos hablado de cómo tanto el propio Abe como la Sociedad Microscópica de Londres apreciaban este punto. Por supuesto, es uno de los mayores impulsores del uso de los microscopios tanto en las ciencias naturales como en otras disciplinas. La JAE recurrió a él para asentar ese trabajo y ese entendimiento íntimo del fundamento físico de los microscopios entre los naturalistas, y se impartieron estos cursos en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, lo cual no es aleatorio. Es también pionero en el uso de demostraciones prácticas en cursos y conferencias de esta técnica, y creo, en mi opinión, que es sin duda un personaje muy importante si se quiere comprender el desarrollo de la microscopía desde finales del XIX. Y digo esto, y ahora lo explico, tanto desde el punto de vista central como periférico. Con esto me refiero a que la historia de la microscopía en el XIX y en el XX se estudia como una cosa que ocurre principalmente en Alemania, y que, digamos, sería el núcleo central de ese desarrollo, de esa nueva tecnología o de ese impulso a la tecnología. Pero ya hemos visto como en otro de los que se suponen núcleos centrales del desarrollo de la microscopía, que es Inglaterra, no fue tan bien aceptada. Sin embargo, en España tiene enseguida un defensor y un verdadero divulgador. Por lo tanto, creo que, al menos en lo relativo a la teoría de Abe de la formación de imagen en un telescopio, Castellarnau debería de ser considerado no como un agente periférico, sino como un agente central. ¿De acuerdo? Eso es mi opinión, y de hecho, cuando hemos publicado este artículo, Carolina y yo, pues en muchos de los comentarios de los revisores, pues se ha especificado esto, que deberíamos de hacer de alguna forma énfasis en que, curiosamente, esta situación se dio en uno de los países que siempre se han considerado periféricos en cualquier tipo de desarrollo científico como es España, ¿de acuerdo? Al menos en esta época, ¿no? Y bueno, simplemente, y antes de acabar, pues me gustaría recomendaros una serie de autores en los que me he basado para, pues, si queréis profundizar más sobre este tema. Sobre la figura histórica de Castellarnau, recomiendo seguir los trabajos del historiador Vicente Casals Costa, y también el compendio que realizó la Universidad Popular de Segovia en 1934. Está publicado en Internet, un compendio bastante bueno, así como la propia autobiografía de Castellarnau, que, siendo una autobiografía, revela detalles importantes. Sobre su faceta como histólogo vegetal y el contexto europeo de esa misma disciplina, recomiendo los trabajos de Luis García y de Paloma de Palacios, son ingenieros forestales. Sobre su faceta como microscopista, las propias obras de Castellarnau y los escritos de Domingo de Urbeta. Y sobre Abe, su teoría y la aceptación que tuvo, recomiendo, bueno, pues además de las propias publicaciones de Abe y de sus contemporáneos, pues los escritos de Felix Auerbach y más actuales de Barry Masters. Hay un libro de Barry Masters, Super Resolution, donde tiene una nueva traducción de Abe y donde desarrolla muy bien todas estas polémicas que hubo. Y por fin, y para acabar, que son sobre las experiencias de difracción que se pueden hacer con microscopios o con aparatos de Abe, pues recomiendo encarecidamente los trabajos de Peter Evenet y sus vídeos en Internet. Es el gran especialista en reproducir estos experimentos. Y nada más, muchas gracias, y si tenéis alguna pregunta, pues aquí estoy dispuesto a contestarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban, por esta charla, que ha sido muy didáctica y que, bueno, hemos aprendido cosas y hemos conocido una figura que no sabíamos que existía, ¿no? Y, bueno, es extraño, ¿no? O sea, que una teoría de la difracción
una teoría complicada desarrollada en Alemania y que fuera pues un español pues el que la pusiera en práctica y que estuviera pues bueno y que la entendiera y que la explicara. Bien, entonces vamos a empezar ahora el turno de palabras y quien quiera hablar o hacer alguna pregunta pues que levante la mano. Veo que tiene levantada la mano a Sergio Barbero y entonces pues le vamos a dar la palabra a Sergio Barbero. Sergio, cuando quieras. Hola Esteban, bueno, muchas gracias por la conferencia que me ha encantado, ha estado muy bien estructurada, ha estado muy bien. Una pregunta, claro, es que es muy llamativo la importancia que tuvo Castellnou y Orueta después, pero hasta donde yo llego, corrígeme si me equivoco, no acabo de cuajar una escuela de microscopistas en España, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que es la causa, si estoy en lo cierto? Gracias. Bueno, depende de lo que entendamos como escuela de microscopistas. Si te refieres a, digamos, a algo similar, a un núcleo, a una comunidad de científicos que diera lugar quizás a una sociedad microscópica española, pues sí, es cierto que eso no cuajó, eso es verdad. Pero si te refieres a una serie de discípulos o de científicos que, gracias a los trabajos de Castellarnau y a su propio trabajo, por supuesto, pues fueron grandes microscopistas en su campo, pues tenemos al propio Domingo de Orueta, que él reconoce que se lo debe casi todo a Castellarnau, pero también tenemos a Santiago Ramón y Cajal, que él reconoce que aprendió muchísimo de los trabajos de Castellarnau, de hecho fueron amigos y hay mucha correspondencia entre ellos, y a su vez tanto Orueta como Cajal desarrollaron sus propios discípulos y sus propias escuelas, digamos, de microscopistas, sobre todo Cajal. Pero si a lo que te refieres es a una comunidad, digamos, que se organizase en una sociedad microscópica española, eso es cierto que no ocurrió, eso es verdad. La razón, pues podría haber muchas, pero no sabría yo ahora mismo indicarte si es por tradición organizativa o porque pronto se vio la microscopía ya bien entrado el siglo XX como una herramienta auxiliar y no necesitaba de digamos, ningún gremio específico para ella, como ya había ocurrido en otros países, porque se había desarrollado mucho antes que en España. No lo sé, habría que indagarlo. Muy bien. Santiago Vallmichana ha levantado la mano. Santiago, cuando quieras, tienes la palabra. Pues en primer lugar, Esteban, me alegro mucho de que hayas escogido este tema porque para mí siempre ha sido muy fascinante cómo ha ido evolucionando la microscopía y sobre todo en esta época. Quizás redundando a lo que también decía ahora Sergio, yo creo que también hay que nombrar otra figura de esta época que es Ernesto Bellido, ¿no? Era Caballero Bellido, no sé si te suena. Este naturalista, además, era muy hábil con el microscopio y mediante algunas agujas colocadas en el mismo objetivo y moviendo los micrométricos, iba ordenando las diatomeas. En aquella época, la diatomea era un elemento muy útil para calibrar la resolución porque hay muchos tipos de diatomeas con distintas posibilidades de resolver más o menos. Y entonces seguían la tradición de un alemán que se llama Möller, que también ordenaba y primero te ponía 10, luego 20 por 20 y al final llegó a poner, no sé si 1000 por 1000, no sé. Pero en España hubo un imitador, o bueno, una persona que también le gustaba esta técnica, que era Ernesto Caballero Bellido. Solamente esto. Y luego también, entonces en este sentido, igual sí que había una escuela, pero que se conocían entre ellos, pero que no cuajó de una manera de hacer una asociación, ¿no? Puede ser. Sí, sí. Y luego una pregunta también, ¿en qué momento se empieza a relacionar la formación de imagen con las teorías de Fourier? Es que nosotros hemos tenido la gran suerte de que en el 68 Joseph Goodman hizo aquel libro tan bueno de
Introducción a la óptica de Fourier, y claro, allí se entiende muy bien en estos términos. Y cuando hemos explicado nosotros la teoría de Abbe, yo siempre lo he mezclado con la óptica de Fourier, es decir, ir viendo las distintas frecuencias, cómo se pueden limitar o no. Entonces, ¿sabemos en qué momento? Es prácticamente a la vez. Perdonadme, pero ahora mismo a lo mejor me sale el nombre, es un contemporáneo suyo, un alemán, el que desarrolla la misma teoría, pero con transformadas de Fourier, y creo que son 2 o 3 años Muy bien. de margen, no mucho más. O sea, aquí solamente conoces Fourier, pero veo que también hay un alemán. Es prácticamente a la vez. Digamos que se llegó a la misma conclusión por desarrollos matemáticos, a las que Abbe llegó pues, por experimentación y también por desarrollos matemáticos, pero de distinto tipo, efectivamente. En cuanto a lo de las placas de Moller y las placas de Nover, eso es un tema precioso. Es cierto que las diatomeas, al mismo tiempo de que eran verdaderos, las valvas de las diatomeas, al tener esa disposición tan regular, esas estrías tan regulares y con distinta disposición geométrica, pues evidentemente servían de calibración de los microscopios, y luego el problema es que Abbe vio que al mismo tiempo que podían ser unos grandes agentes de calibración, el problema es que 2 naturalistas no se ponían de acuerdo en describir la misma diatomea, precisamente por el problema de la difracción. Por eso saca lo de esta especie de Plesiosimum angulatum, pero el tema de las placas de Moller es precioso. Yo he visto diapositivas que son verdaderas obras de arte, preparaciones microscópicas que las hacía en un estudio y las ponía en laca, que es cierto que al final llegó a hacer preparaciones de miles de ellas, o centenares de ellas. Son muy bonitas, muy bonitas. En cuanto a este autor, sí lo conocía, no lo he estudiado, lo conocía de oídas. Lo que desconozco es qué contacto tenía con los microscopistas de Madrid, en este caso con Castellanlao o con otros. Eso lo desconozco. Es cierto que es muy probable que se cartearan entre ellos, pero que la propia dinámica no les llevará al final a constituirse en una organización, en una comunidad. Pero no sé más del tema, no sé más. Ya me gustaría. Eso. Pues muchas gracias. A vosotros, gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? Yo quiero hacer un comentario, pero quizá tampoco está tan relacionada con la teoría difractiva, sino que está relacionada con la teoría del registro de la imagen. El registro de la imagen, yo había visto fotografías o grabados de Ramón y Cajal, que se ve Ramón y Cajal que mira por el microscopio y está dibujando, o sea, dibujaban a mano esta gente. Sí. Después, en algún momento de la charla, al principio, has hablado que acoplaban una cámara clara. La cámara clara servía pues para calcar, ¿no? Para hacer el dibujo. Y finalmente has hablado de cámaras fotográficas. La cámara fotográfica tenía la suficiente resolución como para poder captar la resolución que daba el objetivo del microscópico por la teoría de Abbe, porque las cámaras fotográficas de aquella época pues eran incipientes, ¿no? Sí, efectivamente eran incipientes, y es cierto que no se conseguía todavía. Los primeros en hacer fotomicrografía en España, como Castellanlao o como Domingo Erueta, más este segundo, no dejaban todo en manos de la fotografía, es decir, seguían utilizando las ilustraciones con cámara clara, con prismas, etc., ¿no? Pero es cierto que eso fue cambiando, ya le pilló tarde a Castellanlao. Eso es el desarrollo más importante de la fotomicrografía, ya lo vive Orueta, y he señalado un poco que Domingo de Orueta, de hecho, llegó a realizar 2 diseños de montaje de cámara fotográfica en horizontal y en el intermedio al vertical, una cámara inclinable que era muy cómoda para el
microscopista, perdón, que se los acabó comprando Zeiss. De hecho, por eso conoce Orueta a Abe, porque hizo varios viajes a Alemania y hay varios dispositivos diseñados por Orueta que se los compra Zeiss y los acaba vendiendo Zeiss. La resolución no era lo suficientemente buena por efectivamente, ese acople entre las lentes de la cámara y el sistema óptico del microscopio. Eso ya se empieza a mejorar, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta entonces, aunque hay muchos trabajos de micrografía que presentan las fotografías, la mayoría de los micrógrafos de cualquier disciplina prefieren realizar ilustraciones o por lo menos aclarar de puño y letra sobre las fotografías detalles que ellos ven con su ojo más que con la placa. Porque se pierde relieve, se pierde intensidad de luz, se pierden cosas. Pero bueno, ambos defienden que va a ser el futuro de la microscopía, la fotografía, pero son conscientes de las limitaciones, efectivamente. Muy bien, muchas gracias. Aprovecho, ¿alguna pregunta más? Veo que estamos aquí. Solamente antes de acabar, pues ha habido aquí gente del público que ha dejado, para que te quede constancia y en la grabación, que ha dejado comentarios, como María Sagrario Millán, que ha dicho una charla estupenda, muy clara, con muy buena información. Gracias por llevar a atención a esta figura desconocida para muchos de los que hemos estudiado óptica. Enhorabuena. Y después Carmen ha dicho, fantástica charla, muchas gracias. Bien, pues llegados a este punto, y parece que no hay ninguna pregunta más, pues damos la sesión por acabada. Dar las gracias al conferenciante y, desde mi punto de vista, felicitarle otra vez por esta charla tan amena, y didáctica e ilustrativa. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Jaume. Hasta luego. Hasta Adiós. luego. Gracias.